Discutir es algo sencillo que pareciera que complicamos demasiado. Mientras que hay algunas personas que tratan de evadir ciertos temas de conversación, como aquellos de política, de religión, de deportes y últimamente hasta de ciencia, todo para evitar que se malinterpreten sus ideas y terminen peleándose, hay otras personas que promueven estas discusiones. Y es que, no es que discutir esté mal, sino quizá lo negativo sea la forma como se lleva a cabo y la finalidad con la que se trata de discutir. Una de las hipótesis sobre el origen del lenguaje menciona que un grupo de homínidos trataban de comunicarse para resolver problemas. Y desde entonces, históricamente, el lenguaje ha sido utilizado como una herramienta para la resolución de problemas, aunque no siempre funciona. Pero mientras no tengamos telepatía como los marcianos de Bradbury, no tenemos de otra. Sobre la finalidad con la que se discute, hay quienes consideran que las conversaciones son como una especie de batalla donde tenemos que derrotar a nuestro oponente a través de nuestros argumentos y razonamientos que van a ser más importantes e imponentes que los del rival. Incluso Schopenhauer decía sobre esto que las conversaciones o las discusiones eran una especie de batalla en la que el que conociera más estratagemas y fuera más habilidoso para utilizarlas sería quien ganaría dicha pelea. Pero si alguien puede ganar, eso quiere decir que entonces uno de los dos ya conocía la verdad absoluta, lo que convertiría esa conversación no en un acto de dialéctica, sino en un proceso de evangelización. Por mi parte, yo no creo que discutir tenga esa finalidad. Yo creo un poco más en lo que decía Borges, que hay que buscar la verdad sin importar de qué boca salga. Algo así como lo que hacía Sócrates con su mayéutica, cuando a través de preguntas llegaban a conclusiones filosóficas. Desde luego, esto no siempre funciona. Hay algunas personas tramposas, como los sofistas, que intentan descalificar el argumento de la otra persona utilizando falacias o solo diciendo que uno tiene su opinión y el otro la suya. O incluso hasta repitiendo una y otra vez su propia opinión, de tal manera que el que tuviera la razón sería el que tuviera más saliva para hablar. Actualmente, la capacidad para discutir se aleja cada vez más de nosotros. Esto quizá gracias a las redes sociales, quizá gracias al internet, o quizá también a las burbujas de eco, donde solamente nos juntamos con aquellas personas que piensan exactamente igual que nosotros. Por eso este malestar ha sido motivo de ensayos de pensadores, de filósofos y hasta de científicos. Voy a poner de ejemplo a Paul Graham. Él es un ensayista y es un programador, tiene su propia empresa de programación y se dio cuenta que entre sus empleados la capacidad de resolver problemas a través del diálogo era muy baja. Por lo tanto, decidió jerarquizar los niveles de argumentación que dan más probabilidades de resolver un problema. Y esto después lo compartió en su página web a través de un ensayo sobre los niveles de argumentación. Él identificaba que las causas de un desacuerdo pueden ser muchas, desde situaciones morales, creencias religiosas o metodologías. Sin embargo, el desacuerdo, como dijimos, no es que esté mal, nos ayuda para tratar de resolver un problema. La jerarquía menciona 7 niveles y están diseñados en un formato de pirámide, como un organizador gráfico. Entre más arriba te encuentres en la pirámide, más intelectual es el argumento y más capacidad de resolución de problemas existe. Y entre más bajo, pues todo lo contrario, menos intelectual, más impulsivo, más emocional y poca capacidad de resolución de problemas. Si lo vemos desde arriba hacia abajo, podemos identificar los siguientes niveles. Número 1. Refutar el argumento. En este punto, la persona cuenta con los recursos suficientes, ya sean conocimientos o habilidades, para refutar el argumento principal, es decir, la idea base de la discusión, como cuando dos personas tienen dos puntos de vista distintos sobre un mismo objeto. No es que se estén atacando uno al otro, sino simplemente están hablando sobre la idea base. En un segundo nivel tenemos la refutación directamente, en donde la persona sí es capaz de generar un argumento, pero ya no toma en cuenta las ideas de la otra persona. Es decir, tiene su propia idea, su propio razonamiento, pero a diferencia del anterior, ya no toma en cuenta el razonamiento de las otras personas para discutir la idea base. Entonces, se centra en solo algunos detalles concretos. Por ejemplo, en tu argumento está mal porque te equivocaste de fecha. No es la idea central.
sino solamente algunos datos muy concretos que quizá la otra parte dio de forma equívoca. Debajo de este nivel, las conversaciones suelen perder calidad, y esto se debe en gran parte a que la contraargumentación está atacando al argumento de la otra persona, pero sin un argumento formado propio, es decir, utilizando un poco más las ideas de otras personas que ya han hablado sobre esto. Por ejemplo, decir, tu argumento está mal porque tal y como escribió Platón, así no es. Esto raya casi en la falacia de autoridad, pero todavía se mantiene en el lado de la argumentación. Hablando de los niveles bajos de la pirámide, donde ya se está perdiendo intelectualidad al momento de discutir, se encuentra la contradicción, donde no hay un razonamiento que respalde la postura, sino simplemente una oposición. Yo no creo que sea así, o tú estás equivocado, pero sin sostener esto con un razonamiento o bien con evidencias, simplemente el estar en desacuerdo. Suelen negar la expresión de algún argumento bajo la idea de que todo el mundo ya lo sabe. Tu argumento está mal, ya todo el mundo sabe que las cosas no son así. Más abajo tenemos a responder al tono. Para Graham, responder al tono quiere decir que ya se perdió la idea base. Para este punto, la intelectualidad ya se perdió y solamente se concentra en el lado emocional e impulsivo. Si sigues gritando, nadie te va a hacer caso. Sí, pero no tienes por qué hablarme de esa manera. El ataque personal. Ya ni siquiera estamos hablando de una situación de diálogo, sino simplemente de respeto. Aquí se utilizan muchas falacias, sobre todo la falacia a la persona o la falacia ad hominem, atacando únicamente a la persona que expresa un argumento y no al argumento, quizá porque o no se entienda el argumento o se quiera solamente negar y sostener su postura. Por ejemplo, ¿tú qué vas a saber de esto si no tienes estudios? O en otros casos se utiliza el edadismo. Por ejemplo, ¿tú qué vas a saber si solamente eres un adolescente, eres un niño, un joven, o eres un boomer, o malditos millennials? Todo esto que se dice sobre el edadismo es porque no se tiene la capacidad suficiente para generar un argumento. Por último, cuando la conversación ya desapareció por completo, está el insulto. Graham lo ejemplifica en su ensayo como eres un... Una vez que se llega a este punto, se ha perdido por completo toda capacidad de resolución de problemas. Pero si nos encontramos en los primeros 4 niveles, podríamos todavía recuperarnos y volver a la idea central y tratar de resolver un problema. Quizás si siguiéramos estos consejos de Graham, las discusiones dejarían de ser solo pleitos y enriqueceríamos nuestras conversaciones, sin necesidad de evadir temas que parecen difíciles y solo estar viendo una fogata y decir "hey" a todo lo que se comente para evitar dar un comentario polémico. Tal vez el problema no sea que haya temas de los cuales no tenga que hablarse, sino solo personas que no estamos tan entrenados o no tenemos la capacidad suficiente para poder llevar a cabo una conversación hacia el grado de una tertulia. Sea como sea, es claro que ni yo ni nadie tenemos la verdad absoluta, solamente somos personas tratando de expresar sus opiniones. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video y les recuerdo que me ayudan muchísimo suscribiendo a este canal, dándole like y compartiendo este video con personas que quizá les interese.